cruza estas cosas con la idea de que en nuestras listas, peleando la interna, esté Martín Guzmán y esté Matías Culfas, que son los responsables de esa catástrofe financiera que estamos viviendo hoy, la papa caliente, como le puso el nombre muy certera, como siempre, Cristina Fernández de Kirchner, y da a pensar cosas no muy interesantes, ¿no? O sea, las personas responsables de que hoy millones de argentinas y argentinos no puedan resolver sus problemas, sí, serían la cara visible de las listas para ir al Congreso. ¿A qué? Los funcionarios que no funcionan, de nuevo. Dándole una vuelta de tuerca a lo de Amado. A ver, Pedro, a ver, ¿lo podemos escuchar un minuto a Daniel Scioli? A ver, lo escuchamos y lo analizamos. Perdón, Y viene Patricia y me dice, mira que te voy a necesitar a vos, cuando sea presidenta, quiero que estés conmigo. Y dije, bueno, Patricia, como yo sea el presidente, también te voy a necesitar. ¿Quién me lo explica? Yo lo que me pregunto es, dándole una vuelta de tuerca lo muy bien que lo describió Amado, ¿para qué quiere ser Scioli presidente? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Y para qué la quiera Bullrich? Claro, ¿Para qué la quiera Bullrich? Pero ¿cuál es el rol de Scioli siendo candidato a presidente? A ver, porque algún rol tiene. Evidentemente algo ahí que nosotros no estamos viendo, los ciudadanos comunes. No entiendo, ¿cuál es tu Yo tampoco vale. Para mí la tibieza. ¿Por qué? A ver, porque evidentemente el tipo no quiere cenar, está peleando por los mínimos. Claro. Evidentemente es una quinta columna ahí adentro para generar volumen político a la propuesta de Larreta, que es del 70-30. Ese es Schiaretti, es Scioli, es todo Aníbal, Alberto, y es Larreta. Es tratar de aislar al kirchnerismo y darle puesta y transformar al kirchnerismo en un blanco móvil aislado de la sociedad. A ver, Natalia. No, pero pensaba que volviendo a las no nominaciones de nombres personales, valga la redundancia. No, pero hay que nominar, ¿eh? Bueno, lo tenemos a Daniel Scioli, la tenemos también a la ministra de Desarrollo Social, que están justamente yendo por esa lista, el presidente de la Nación, sin duda alguna. Yo me pregunto, a raíz de las declaraciones que hizo Teresa García, ¿es una interna? ¿Son distintos sesgos o visiones o cosmovisiones de un mismo proyecto político? ¿O son dos proyectos políticos distintos? ¿Es un peronismo desarrollista, como te gusta decir a vos? Así es. ¿No? Donde se excluya a cierta parte de la población y no un peronismo transformador. Y ahí me parece que donde volvemos al famoso peronómetro. La verdad que a mí, como peronista, incluso lo digo, me tiene muy sin cuidado si compañeros que comparten o no comparten son o no peronistas. Lo importante es que apliquen la agenda del peronismo, la agenda nacional y popular, se identifiquen o no se identifiquen, porque lo que hizo el kirchnerismo, y eso es lo que más les molesta, es ampliar la base de sustentación del peronismo, ampliándolo incluso con las demandas de géneros, con las nuevas conquistas, y eso no lo tolero. O sea que el kirchnerismo fue el que amplificó, incluso hoy hablamos por el Día del Padre aquí con vos, Pedro. Mi viejo era antiperonista y terminó siendo kirchnerista y siguió y murió antiperonista. ¿Viste lo que nos pasa? Ese es el punto, me parece. Pero yo igual creo que tengo claro. Nadie me explicó todavía. No, lo de Scioli yo lo tengo. Scioli Bullrich. No, yo sí te lo explico. Porque no tiene un proyecto político peronista. Yo le agregaría... Úrsula lo va a Yo explicar. te lo explico pero muy tranquilamente, lo de Scioli. Para mí Scioli es la continuación del albertismo, de lo que es hoy y lo que fue el gobierno que estamos transcurriendo, que está pasando lo que está pasando en Jujuy, y ningún referente importante fue a la provincia a ver lo que está pasando, que están cagando a tiros al pueblo jujeño. Con Milagro Sala fueron a darle y empezó también con Milagro Sala. Scioli es lo mismo. Scioli vendría a ser lo que le pasó a Alberto con Vicentín. Es decir, no encarar a los poderosos y empezar a llevar un poco más de gente. Scioli, él tiene una idea de gobierno, tiene una... pero de mantener el status quo que tenemos hoy. Tres elementos. Primero, creo que es una jugada política para presionar y decir, ojo, que yo me puedo ir si no me dan esto, y como hizo Randazzo en su momento, que sacó 5 puntos, y si yo le saca 5, 7 puntos jugando por fuera, es a lo que puede generar mucho daño en este contexto. Segunda cuestión, trato de ir a apelar al voto de Schiaretti o ese espacio, si querés, ese voto más conservador. Tercera cuestión, trata de ver si en ese esquema de gente que pueda votar a Bullrich, por decirlo de una manera, una interna, puede pescar algo ahí, ¿no? Porque los votos, a veces nosotros tendemos a pensarlo como de forma esquemática, pero puede haber una persona que te puede decir, no, pero no sé si votar a Bullrich o así lo decir, pero bueno, eso sucede. Después lo que yo creo es que hay un segundo elemento que me gustaría traer a la mesa, que es, si hay candidatura a unidad, bueno, está claro, es un esquema. Ahora, si hay paso, también hay un segundo problema, que en el caso de que sea Massa, por ejemplo, sea Massa, Scioli, Juan Graboy y muchos sectores, también dentro de Unión por la Patria, han planteado que no van a aceptar ese esquema.
y está bien, digo, porque ahora hay una agenda también, yo no sé si llamarlo modelos de país distintos, pero sí hay No, pero sobre son todo los los sectores modelos juveniles de país que distintos. no se van a sentir Mirá, expresados para mí eso es re en fácil. eso. Lo que Entonces, Cristina defina, primero, repito, yo creo que tendría que ser la persona que más representa, que es la que más representa y que es muy sano que, digamos, que el liderazgo social, el liderazgo que tiene historia y que tiene futuro, coincida con el liderazgo institucional. Ahora, después, si es la conducción, es la conducción. ¿Qué es esto? Que está la conducción y que cada uno dice lo que va a hacer en ese esquema. Entonces, digamos las cosas como son, ¿no? Me parece que ahí hay un tema que hay que ver con mucho cuidado, porque repito, en esta elección lo urgente se une a lo importante. Acá no es broma. Miremos Jujuy, miremos la casa Pringles en la ciudad de Buenos Aires. 9 mujeres que la fueron a sacar a patadas con sus hijos de un lugar que es de la ciudad de Buenos Aires. Y después vienen con el cuento de los cajeros. El cuento de los cajeros, que es realidad. El problema es por qué la ciudad no se hace cargo de que las personas no estén en los cajeros. ¿Entendés? Entonces guarda con eso. La política no puede ser que cada uno la mire de su ombligo. Acá la conducción va a decidir qué es lo más adecuado para enfrentar esta situación. Entonces, me parece que hay que esperar esa voz, Pero, Amado, no hay que tener... vos estás diciendo que va a haber, por ejemplo, que Cristina Fernández de Kirchner va a marcar cómo se sale de esta especie de, bueno, de lo que eventualmente terminaría siendo una PASO, ¿no? Porque Yo para creo que eso lo va a haber viene una PASO. diciendo, yo creo que ese camino... Escúchame, a Cristina Fernández de Kirchner hay que escucharla cada vez que habla. Si uno mira todas las alocuciones que viene dando desde que este gobierno empezó a hoy, está claro que ya tiene una idea no solo de país, sino de operativamente cómo se puede salir de esto. Y uno tiene que mirar con qué personas ella es la que va señalando que tienen roles importantes, porque esto era un naufragio. Si Guzmán no se terminaba yendo y no había un cambio de rumbo en ese sentido, bueno, yo lo escuché a Jorge Ferraresi, que es para mí uno de los intendentes más importantes, dirigente territorial de la provincia de Buenos Aires, decir lo que estaba sucediendo antes que Sergio Massa se hiciera cargo de esta situación. Entonces, yo no tengo duda que la palabra de ella va a ser una palabra fundamental. Y repito, esto no es porque, somos verticalistas, no, es porque es la garantía, primero, de lo que representa, de lo que nunca se borra, aún bajo las peores presiones para ella y para las personas que conforman su núcleo familiar más íntimo, ni aún en esa situación se ha corrido de decir lo que tiene que decir, y además es una más y no jodemos más, no es broma. Sí, ¿no? Amado, Ella pero- habló de la razón y le contesta desde el deseo y desde el sentimiento el pueblo argentino. Entonces me parece que esto no lo podemos perder. Pero hay un tema importante. Nuestro país, tenemos que aceptarlos, es presidencialista. Digo, Néstor pudo ser Néstor porque más allá de los colores políticos de quienes lo rodeaban, era el que ponía a quien tenía que poner y que, digamos, daba la orden. A mí me parece que Cristina tiene eso también. Sí. Por eso puede hablar con Melconian, por eso puede hablar con el embajador Stanley, pero sabe, llegado el momento de poder, quién baja la línea, y en nuestro país es el presidente o la presidenta. Lo que nos ha pasado ahí, y retomo la palabra del naufragio, es que no sucede eso. Nosotros hoy tenemos un presidente que no está bajando línea a sus ministros, a sus diputados, a quienes conforman el frente, todavía le sigo diciendo frente hasta que me acostumbre, de cómo viene la cosa. Y nos pasó a nosotros con Feletti, y cuando contaba lo de Culfas, es decir, Feletti podía tener un montón de ideas para tratar de ayudar a corto plazo a quienes no podían comer o no tener las dos comidas, y desde Culfas le bajaba Claro. línea de que esto no era Yo así. estas cosas- Ahí se había un presidente que lo hubiese señalado a Feletti, se terminó la cosa. Pero pensaba lo contrario. Muchas de estas cosas las venimos señalando desde el principio del gobierno. Por ejemplo, el tema del fondo. ¿Viste? Cuando había muchas que decían, no hay que tirotear contra esto. Bueno, tirotear se hace una palabra que hay que desterrar, perdón, porque con lo que le pasó no tensionar con el fondo. No tensionar, bla, bla, bla. Pero vos fijate, la presidenta el otro día contó algo que para mí es muy, muy significativo, la vicepresidenta, que es cómo cambia la campaña después de la primera vuelta. Y las cosas no hay que verlas sueltas. No hay que verlas sueltas. Porque lo que dijo Cristina es muy fuerte. Que después de la primera vuelta ella no
la consultaron más, la integraron más. Porque además, yo eso lo ato con lo que vimos acá de Álvarez Agís. Claro, y con el dólar a 60 Para mí pesos. el gobierno del presidente Alberto Fernández empezó a tener muchas dificultades ese mismo día. Cuando el presidente, sin responsabilidad sobre lo que había que ejecutar, sale a ponerse sobre la granada que le estaba sucediendo a la irresponsabilidad de Mauricio Macri. No me pareció una buena actitud política en ese momento y lo tenemos que decir, me parece. Y eso no es ningún demérito, no es, hay que rasgarse las vestiduras, no. Si no somos capaces entre nosotras y nosotros, decir, che, esto me pareció mal, y ahora con lo que nos cuenta Cristina Fernández de Kirchner en público, porque ella nunca dice en privado algo distinto a lo que dice en público. Y ese es un valor también muy importante. Nos queda muy poquito tiempo, la verdad que se nos fue muy rápido el programa en el día de la fecha. Yo no sé si ustedes, si alguien quiere hacer algún tipo de balance, porque obviamente lo que viene en lo inmediato es una serie de definiciones, digo, al margen de los elementos que hemos puesto. Digo, si, porque me dicen no muy extenso, no, muy extenso no, digo, pero yo no sé si alguien quiere hacer No, yo lo que sí es que creo